desacreditan los sacrificios y las ofrendas que he ordenado en mi casa? Has tenido más miramientos con tus hijos que conmigo, y has dejado que engorden con lo mejor de las ofrendas que presenta mi pueblo Israel. Por eso, esto dice Yahvé, el Dios de Israel: yo había declarado que tu casa, la de tu padre, permanecería siempre para mi servicio. Pero ahora, dice Yahvé, se acabó, porque honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán menospreciados. Vendrá un día en que te romperé los brazos a ti y a la familia de tu padre, y ya no habrá más viejos en tu casa. Verás todo el bien que haré a Israel, mientras que tu morada quedará sumergida en la angustia. Nunca más se verá en ella gente de edad. Haré que permanezca siempre cerca de mi altar uno de tus descendientes, para que lo vean sus ojos y sea humillado. Pero todos los demás que nazcan en tu casa perecerán por la espada de los hombres. Tú mismo tendrás una señal de lo que sucederá. Tus dos hijos, Jofni y Finjas, morirán ambos el mismo día. Haré que surja un sacerdote fiel que actuará según mi corazón y según mi alma. Le haré una casa inamovible y cumplirá siempre su cargo bajo la mirada de aquel que he elegido. Los que queden de tu casa vendrán a arrodillarse ante él por una monedita o por un mendrugo de pan y dirán: dime, por favor, ¿algún cargo en el sacerdocio para tener un pedazo de pan para comer? Primera de Samuel, capítulo 3. Dios llama a Samuel. El joven Samuel servía a Yahvé bajo la mirada de Eli. En ese tiempo la palabra de Yahvé era muy rara y las visiones poco frecuentes. Ese día estaba Elí acostado en su cama. Sus ojos estaban tan débiles que ya no veía. Todavía no se había apagado la lámpara de Dios, y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, ahí donde estaba el arca de Dios. Yahvé lo llamó: Samuel, Samuel. Respondió: aquí estoy. Corrió donde Elí y le dijo: aquí estoy, ya que me llamaste. Elí le respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel se fue a acostar. Yahvé lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Se levantó y se presentó ante Elí. Aquí estoy, le dijo, puesto que tú me llamaste. Elí le respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía todavía a Yahvé. La palabra de Yahvé no le había sido todavía revelada. Cuando Yahvé llamó a Samuel por tercera vez, se levantó y fue a ver a Elí. Aquí estoy, le dijo, ya que me llamaste. Elí comprendió entonces que era Yahvé quien llamaba al muchacho, y le dijo a Samuel: anda a acostarte. Si te llaman, responde: habla, Yahvé, que tu servidor escucha. Y Samuel volvió a acostarse. Yahvé entró, se detuvo y llamó igual que las veces anteriores: Samuel, Samuel. Samuel respondió: habla, que tu servidor escucha. Yahvé dijo entonces a Samuel: voy a realizar en Israel una cosa tan tremenda que le zumbarán los oídos a quien lo oiga. Haré que caiga sobre Elí la condena que he pronunciado contra su casa, desde principio a fin. Le dirás que condeno su casa para siempre, porque sabía que sus hijos maldecían a Dios y no los corrigió. Por eso, se lo juro a su casa, que ningún sacrificio, ninguna ofrenda podrá borrar el pecado cometido por la familia de Elí. Samuel se acostó de nuevo hasta la mañana, luego abrió las puertas del santuario de Yahvé. Samuel tenía miedo de contarle a Elí la visión, pero Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió. Elí le preguntó: ¿cuál fue la palabra que te dijo? No me ocultes nada.
te maldiga Dios y te remaldiga si me ocultas una sola palabra de lo que te dijo. Entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada. Elí le dijo, es Yahvé que haga como mejor le parezca. Samuel había crecido. Yahvé estaba con él y sus palabras nunca dejaban de cumplirse. De esta manera, todo Israel, desde Dan hasta Bersabá, supo que Samuel era verdaderamente un profeta de Yahvé. Yahvé continuó manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel, mientras Elí seguía envejeciendo y sus hijos hundiéndose en su mala conducta. Libro de Primera de Samuel, capítulo 4. La derrota, captura del arca. En estos días, los filisteos se reunieron para atacar a Israel y los israelitas salieron a su encuentro para enfrentarlos. Acamparon cerca de Eben Ha-Ezer, mientras que los filisteos acampaban en Afec. Los filisteos se dispusieron para la batalla frente a los israelitas y el combate fue violento, quienes dieron muerte a más o menos 4,000 en el campo de batalla. Cuando el pueblo regresó al campamento, los ancianos de Israel se preguntaron, ¿por qué Yahvé nos aplastó hoy ante los filisteos? Vamos a Silo y traigamos el arca de Dios, que está aquí, que esté aquí con nosotros y que nos salve de nuestros enemigos. El pueblo mandó entonces a buscar a Silo el arca de Yahvé de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Los dos hijos de Eli, Jofni y Finjas, la acompañaron. Cuando el arca de Yahvé entró en el campamento, todo Israel se puso a gritar haciendo temblar el suelo. Al oír esos gritos, los filisteos se dijeron, ¿qué significa esa inmensa aclamación en el campamento de los hebreos? Cuando supieron que el arca de Yahvé había llegado al campamento, los filisteos tuvieron miedo. Dios ha llegado a su campamento, dijeron. Ay de nosotros, porque hasta ahora nunca había ocurrido esto. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? ¿No fueron ellos los que castigaron a los egipcios con toda clase de plagas en los tiempos del desierto? Ánimo, filisteos, luchemos como hombres. No vayamos a someternos a estos hebreos como ellos se han sometido a nosotros hasta ahora. Seamos valientes y luchemos. Así los filisteos presentaron batalla. Los israelitas fueron derrotados. Cada cual huyó para su casa. Hubo una gran masacre y 30,000 combatientes cayeron de entre las filas de Israel. El arca de Dios cayó en manos enemigas y los dos hijos de Elí, Jofni y Finjas, murieron. Hombre, pues trajo la noticia al pueblo. Un hombre de Benjamín escapó y llegó ese mismo día a Silo con sus ropas destrozadas y la cabeza descubierta en polvo. Al llegar, Elí estaba sentado en su silla muy cerca del camino, porque su corazón temblaba por el arca de Dios. Este hombre, pues, trajo la noticia al pueblo y surgió una gran lamentación. Cuando Elí lo oyó, preguntó, ¿a qué se debe esa lamentación? El hombre corrió donde Elí para informarlo. Elí tenía entonces 98 años. Tenía la mirada fija, pero ya no veía. El mensajero dijo a Elí, vengo del campo de batalla. Hoy mismo huí de las líneas. Elí le preguntó, ¿qué pasó ahí, hijo mío? El mensajero respondió, Israel huyó ante los filisteos. Fue una terrible derrota para el pueblo. Tus dos hijos murieron también y el arca de Dios fue capturada. En cuanto mencionó el arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su silla, atravesándose en la puerta.
Se rompió la nuca y murió, porque el anciano era pesado, había juzgado a Israel durante 40 años. Su nuera, la mujer de Finjas, estaba embarazada y a punto de dar a luz. Al saber la captura del arca de Dios, la muerte de su suegro y de su marido, le vinieron los dolores, se puso en cuclillas y dio a luz. Las mujeres que la asistían, al verla que estaba a punto de morir, se dijeron: ánimo, ánimo, has dado a luz un niño. Pero ella no respondió ni puso atención. Puso al niño el nombre de Icabod, ¿dónde está la gloria? Porque dijo: la gloria ha sido arrancada de Israel. Pensaba tanto en el arca como en su suegro y en su marido. Al decir la gloria, se refería al arca de Dios. Primera de Samuel, capítulo 5. Los filisteos que habían capturado el arca de Dios la llevaron a Eben Ha-Eser, a Asdod. Tomaron el arca de Dios y la pusieron en el templo de Dagón, al lado de las estatuas de Dagón. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, los habitantes de Asdod, muy temprano, Dagón estaba en el suelo, estaba caído con su cara delante del arca de Yahvé. Lo levantaron y lo pusieron de nuevo en su lugar. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, Dagón estaba de nuevo en el suelo delante del arca de Yahvé. El tronco estaba en su lugar, pero le faltaba la cabeza y las dos manos que estaban tiradas en el umbral. Es por eso que los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón en Asdod, aún hoy, no pisan el umbral de Dagón. La mano de Yahvé se dejó caer sobre los habitantes de Asdod, los atormentó y les envió tumores tanto a Asdod como a sus alrededores. Al ver lo que les pasaba, dijeron: que el arca de Dios de Israel no quede más en nosotros. Vean cómo ha tenido pesada la mano con nosotros y con nuestro Dios Dagón. Mandaron pues una citación a todos los príncipes de los filisteos y los reunieron en su ciudad. Les dijeron: ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Los demás respondieron: el arca de Dios de Israel irá a Gad. Llevaron allá el arca de Dios de Israel, pero apenas llegaron con ella, el peso de la mano de Dios se hizo sentir en la ciudad. Se produjo un gran pánico. Castigó a los habitantes desde el más chico al más grande, haciéndoles salir tumores. Enviaron entonces el arca de Dios a Ecrón, pero cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los habitantes de la ciudad se pusieron a gritar: nos han traído el arca de Dios de Israel para que perezcamos nosotros y nuestro pueblo. Se reunieron todos los príncipes de los filisteos. Devolvamos el arca de Dios a Israel. Dijeron: que vuelva al lugar de donde vino, porque si no, vamos a morir nosotros y nuestro pueblo. Se ha producido en toda la ciudad un pánico terrible, pues la mano de Dios se había vuelto muy pesada. Los que no morían se llenaban de tumores y desde la ciudad subía al cielo una gran lamentación. Libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 6. El arca de Yahvé estuvo 7 meses en territorio filisteo. Los filisteos llamaron finalmente a los sacerdotes y a los adivinos. ¿Qué haremos con el arca de Yahvé? Dijeron: díganos cómo sabemos devolverla a su lugar. Estos respondieron: si devuelven el arca de Dios de Israel, no la devuelvan sola. Hagan una ofrenda de reparación. De ese modo, sanarán ustedes y sabrán por qué se abatió sobre ustedes la mano de Dios. Les preguntaron también: ¿qué reparación podríamos enviar? Los adivinos dijeron: 5 tumores de oro y 5 ratas de oro, de acuerdo al número de los príncipes de los filisteos. Pues la misma plaga los hirió a ustedes y a sus príncipes. Hagan imágenes de sus tumores